Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro desde la Casa de la Cultura del municipio de Girón con nuestro rector, que nos ha hecho muy amablemente este espacio para esta entrevista. Él es Sergio Andrés Sánchez, rector de la institución Ceferino Aguada, Aguada de Seferino. Aguada de Ceferino del municipio de Girón, y él es quien nos va a acompañar en este pequeño espacio. Señor Sergio, muchísimas gracias por este acompañamiento. De antemano, mil gracias de parte mía y de parte de la Universidad Uniminuto por concedernos este espacio. No, con mucho gusto. Bueno, la idea de hacer este pequeño encuentro y este pequeño espacio es indagar un poco sobre la gestión administrativa. ¿Cuál es el rol de un directivo de alto cargo? ¿Cuáles son las funciones que desempeña? Y cómo dentro de todos esos matices, porque es bastante multifacético, cuáles son como esas líneas que hoy en día son como más retadoras y desafiantes. Bien. Pues desde la ley 115, el rol del rector cambió por completo. Al nombramiento de los docentes, pues la planta obedece más a la cantidad de estudiantes. Entonces, de acuerdo al número de estudiantes, se hace una distribución de grupos. Con esa distribución de grupos se hace unos cálculos y ahí se logra identificar cuántos son los docentes que se necesitan para el funcionamiento de la institución educativa. Hay establecidos unas tarifas en las cuales se basa el ministerio. Entonces, por cada estudiante de preescolar se le aporta un dinero a la institución. No tengo bien presente cuánto es por estudiante. Por ser de preescolar tiene un valor que es un poco mayor si la institución es rural. Por ser de básica primaria tiene otro valor, también tiene un valor adicional por ser rural. Y por ser de décimo y once también tiene un valor diferente por cada estudiante. Entonces al final se calcula cuántos estudiantes de preescolar hay y ahí se saca el valor para preescolar, cuántos estudiantes de la básica, se multiplica por el valor y así con la educación media, que es los de 10 y 11. Así es como se hacen los cálculos para los recursos que llegan a la institución educativa. Ahora, ese valor cambia año a año de acuerdo pues a unos parámetros que tiene el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo maneja el rector la parte de cualificación al talento humano? Tengo entendido que hoy en día Girón le está apostando a esa calidad docente, pensando precisamente en fortalecer el proceso de formación. Es complejo aportarle a la formación del talento humano porque de los recursos del Estado que llegan al colegio no se puede para formación docente. Todo el peso recae ya sea sobre el maestro que quiera seguir estudiando, que se quiera actualizar. Ese maestro inquieto generalmente o busca becas, actualmente hay becas con el Estado para maestros, precisamente en estos días empieza una cohorte de maestría becados por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces esos profes se buscan las becas o pagan de su bolsillo, ya sea especializaciones, ya sea maestrías o ya sea doctorados. Eh, pero por parte de la institución educativa es difícil. Ya no tenemos el alcance para esa formación docente. ¿En qué se le puede colaborar al maestro? De pronto un poco en la flexibilización de los horarios, de pronto para que alcance a llegar cuando son clases presenciales. Esa es como la única forma en que se le ayude se les colabore a los maestros. Ya desde la Secretaría de Educación, si hay un plan de formación docente, ese plan de formación docente lo monta, lo elabora un comité que está conformado por la Oficina de Calidad de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación, hay representantes de algunas universidades de la ciudad, hay representantes de los rectores oficiales
y un representante de los rectores de las instituciones privadas. De hecho, yo hago parte de ese comité en representación de los rectores oficiales. Básicamente ahí se mira cuáles son las necesidades, se les aplica unas encuestas a los docentes de en qué les gustaría que se les apoye en esa formación y se montan unos planes. Para este año la meta es abrir unos cursos eh, financiados por Secretaría de Educación, Estado, también va a ser parte del sindicato y los van a ofrecer en inglés a los maestros que se quieran cualificar en inglés. Ese es como un apoyo que se va, pero ese es desde acá, desde Quirón. No sé ahorita las otras secretarías cómo lo adelantan. De todas maneras, el rol del rector es importante porque entra a articular y lo que tú dices, a flexibilizar los horarios y a apoyar de una u otra manera al docente. Sí, claro. Además de los horarios, también apoyarlo permitiéndoles que hagan las prácticas y todo lo relacionado con sus Me contabas que tienes 15 años de trayectoria y experiencia. sí, señor. A partir de esa trayectoria y esa experiencia, ¿cuál considera que es el principal desafío que nos pone la sociedad actual en temas de educación y de calidad? Ahora hay un gran desafío que es la gestión de las emociones. Como directivo, cómo apoyar para que el grupo de maestros tenga una buena gestión de las emociones, que a su vez se va a ver reflejado en los estudiantes, para que ellos también aprendan a gestionarlas, porque ahora el conocimiento está a un clic. Y si yo quiero aprender matemáticas, puedo buscarme un video que se me va a repetir 10, 15 veces y no se va a cansar la voz hasta que yo lo comprenda. Pero sí esa parte humana que tiene el maestro, que no tiene la máquina y que aprenda a escuchar al estudiante, que aprenda a conocer las personas, es muy importante en el rol del director. Yo creo que es lo más valioso, aprender a conocer el equipo con el que se está trabajando y ayudarlos a esa gestión emocional. Eso deriva en que mejora un poco la carga laboral, el manejo del estrés, porque es complejo estar en el aula con tantos estudiantes y con tantas situaciones que vienen cargados de casa. Entonces, una buena gestión de las emociones y que eso se pueda reflejar en los docentes y a su vez en los estudiantes es maravilloso. Y eso es un gran reto. Sí, claro, y hoy en día es, Como tal, la educación ha cambiado. Estamos educando estudiantes del siglo XXI, pero ¿quiénes los están educando? Personas que se educaron en el siglo XX, en unas instalaciones del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, tenemos que entrar en esas dinámicas, debemos prepararnos muy bien para afrontar todo esto que se nos viene encima, el uso de la inteligencia artificial, la sociedad cada vez más compleja, el cambio de las familias, ya pasamos de familias donde en la casa vivían 15, 20 personas, donde vivía la abuela, los tíos, los papás, y todos participaban en la educación de los hijos, a unas familias que hoy en día es máximo un hijo y que está quedando a veces bajo el cuidado de la abuela únicamente, pero ya no esas familias tan extensas, tan grandes, tan numerosas. Entonces, los retos son muchos. Los retos es primero la comprensión de que todo ha cambiado. Segundo, intentar cambiar y más rápidamente que lo que cambian nuestros estudiantes. Porque cuando nosotros cambiamos y llegamos, los chicos ya van más adelante. Y la autoridad ya no es hablarles fuerte, hablarles duro, los castigos, sino que ellos comprendan que nosotros tenemos el conocimiento y podemos orientarlos para que ellos se apropien de ese conocimiento. Ya no es la transmisión de conocimientos como era antes. sí, ese es un modelo tradicional que marcó muchas generaciones. Y hablando de esos modelos que aún continúan siendo parte del aula, ¿cómo considera que la tecnología está irrumpiendo? ¿Lo está haciendo de manera moderada
o la estamos dejando llegar de manera abrupta, sin tener desde el liderazgo, desde el rector, sentadas unas bases? Por ejemplo, los chicos pueden tener celulares, o hay normas para que no los prendan, para que no manipulen el celular, para que no estén conectados en la red, deben de estar conectados con la clase, por ejemplo. Es una situación bastante difícil de manejar, pero no podemos caer en la prohibición porque caemos en prácticas de los siglos anteriores. Es buscar las estrategias para hacernos, para que esas tecnologías volverlas aliadas de nosotros. Claro, el estudiante debe usar el celular, pero saberlo usar. Si el estudiante tiene acceso al celular para las redes sociales, pues que llegue al colegio y lo utilice para cosas diferentes. Pero si yo le prohíbo y no le muestro otros usos del celular, va a seguir con lo que ellos siempre hacen, que es sobre todo las redes sociales. Y ahora, quien no sepa manejar la tecnología hoy en día, se está quedando atrasado en el conocimiento, en competencias, y cuando va a llegar a enfrentarse por un trabajo a otro estudiante, lógicamente va a ganar quien tenga más habilidades en cuanto a tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, la prohibición no, pero sí hay que establecer unas reglas claras. ¿En qué momento se puede usar? ¿Quiénes lo pueden usar? Las redes del colegio están abiertas porque así deben estar, porque es orientación de Secretaría de Educación. Entonces es sacarles el mejor provecho a esas redes, a esas tecnologías y a esos celulares, de tal manera que el estudiante se apropia más del proceso educativo porque con la máquina hace cosas maravillosas que ni siquiera uno como docente o como directivo se imagina. Entonces, todo bajo unos lineamientos, bajo unos parámetros claros y con unas directrices de buen uso de la tecnología. Y ya para terminar, ¿cómo considera usted que desde su rol directivo, ese proceso de articulación con las secretarías, con los comités que me nombraban, con la misma comunidad, que partimos de la comunidad que abordamos, cómo considera que debe ser ese liderazgo? Eh, Dentro de las nuevas dinámicas de las instituciones educativas, hay un componente que es el componente comunitario. Entonces, sí o sí debemos vincular la comunidad en todo el proceso académico de los estudiantes, y no solo papás y mamás, también al sector productivo y a los vecinos, y convertirlos en unos aliados. Saber qué necesita la comunidad, cuáles son las competencias que necesitan de nuestros estudiantes para que ellos después puedan llegar y apropiarse de ese conocimiento y llevarlo a la práctica en esas empresas productivas de la región. Y con la Secretaría de Educación siempre debemos ir de la mano porque pues ellos son nuestros jefes inmediatos, a ellos les tenemos que rendir informes de todo tipo, informes académicos, informes de el gasto de los recursos, informes de ausentismo de los docentes, informes de la promoción de los estudiantes. Todo debemos ir de la mano con la Secretaría de Educación porque ellos al final son el apoyo que nosotros necesitamos allá en la institución. Bueno, señor Sergio, muchas gracias por este espacio, por compartirnos ese conocimiento y esa trayectoria y esa experiencia. De mi parte, muchísimas gracias. Nos acompañó el rector Sergio Andrés Sánchez. Un gusto para todos ustedes. Mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Bueno, claro que esté muy bien.